En el verano de 1941, mientras los ejércitos alemanes avanzaban hacia el este como si el mundo entero fuera a ceder ante ellos, un grupo de funcionarios de las SS comenzó a discutir en despachos cerrados de Berlín, Lublin y Poznan algo que la humanidad nunca había intentado antes: el asesinato sistemático, industrializado y geográficamente coordinado de todos los judíos de Europa. No de una ciudad, no de un país, de un continente entero. Se calcula que en el momento en que los planes se pusieron en marcha, los planificadores nazis hablaban de 11 millones de personas. Al finalizar la guerra, entre 5 y 6 millones habían sido asesinados. Lo que hace de este episodio algo cualitativamente distinto a cualquier otro crimen de masa en la historia no es solo la cifra, es la arquitectura. Los nazis construyeron una burocracia completa para la muerte, con líneas ferroviarias, formularios administrativos, empresas privadas, ingenieros de patentes y hasta una contabilidad detallada de los bienes confiscados a las víctimas. Richard Korher, el estadístico personal de Heinrich Himmler, redactó un informe el 23 de marzo de 1943 en el que enumeraba con precisión el número de judíos evacuados: 1.873.539 personas. El informe fue impreso en letras grandes porque Hitler tenía problemas de visión y le fue entregado la víspera de su 54 cumpleaños. Lo que se narra a continuación es la historia de esa maquinaria vista desde adentro. Desde los despachos de los perpetradores, desde los andenes donde los trenes llegaban llenos y partían vacíos, desde los registros de un sistema que funcionó durante años antes de que el mundo exterior supiera cabalmente lo que ocurría. No es la historia de las víctimas, aunque ellas sean el centro de todo. Es la historia de cómo los alemanes diseñaron, financiaron, construyeron y operaron la mayor infraestructura de exterminio que el mundo haya conocido. Para entender cómo funciona una máquina de exterminio, primero hay que entender el combustible que la mueve. El antisemitismo nazi no surgió de la nada en 1933. Era el punto final, el más radical y letal, de una tradición de intolerancia que se remontaba siglos atrás en Europa. El historiador Raúl Hilberg lo sintetizó en un marco de 3 etapas. Primero, la Iglesia buscó convertir a los judíos al cristianismo. Cuando esto fracasó, los expulsó y segregó. Cuando eso también falló, el nazismo tomó la conclusión más extrema de todas. Las palabras, tal como Hilberg las articuló, resuenan con la lógica implacable de una progresión. Los misioneros del cristianismo habían dicho: no tenéis derecho a vivir entre nosotros como judíos. Los gobernantes seculares que les siguieron proclamaron: no tenéis derecho a vivir entre nosotros. Los nazis al final decretaron: no tenéis derecho a vivir. En 1933, los aproximadamente 530.000 judíos de Alemania representaban menos del 1% de una población de 67 millones de personas. Estaban integrados, hablaban alemán, se consideraban alemanes, habían luchado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Unos 100.000 sirvieron en las Fuerzas Armadas del Kaiserreich. Entre 30.000 y 35.000 recibieron condecoraciones por valentía. Unos 12.000 murieron en combate. De los 38 premios Nobel ganados por escritores y científicos alemanes entre 1905 y 1936, 14 fueron otorgados a judíos. No eran extranjeros, eran parte del tejido cultural del país. Lo que Hitler y el partido nazi lograron fue algo psicológicamente prodigioso: convencer a una nación altamente educada y culturalmente sofisticada de que esa minoría perfectamente integrada constituía una amenaza existencial. Para lograrlo, Joseph Goebbels, nombrado jefe del Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda en marzo de 1933, desplegó una maquinaria propagandística sin precedentes. Imágenes, películas, carteles, libros escolares y discursos radiofónicos martillaron el mismo mensaje durante años. El judío era lo opuesto al alemán ario, era el parásito, el conspirateur, el traidor interno. La propaganda estableció un vocabulario visual que operaba sobre el inconsciente colectivo alemán, asociando lo ario con la belleza y la nobleza, y a los judíos con la fealdad, la deshonestidad y la destrucción. Pero la propaganda sola no bastaba. Lo que transformó el odio en política pública fue una legislación incremental y acumulativa que normalizó cada paso antes de dar el siguiente. Durante los primeros 6 años del régimen nazi,
entre 1933 y el inicio de la guerra en 1939, los judíos sintieron los efectos de más de 400 decretos y regulaciones que restringían todos los aspectos de su vida pública y privada. Primero el boicot del 1 de abril de 1933, cuando patrullas de las SA y las SS bloquearon los accesos a miles de negocios judíos y pintaron estrellas de David en amarillo y negro sobre puertas y ventanas. Luego, menos de una semana después, la Ley de Restauración del Servicio Civil Profesional, que obligó a la dimisión de funcionarios judíos. Año a año, decreto a decreto, los judíos fueron expulsados de la educación superior, de las profesiones liberales, de la cultura, del ejército, del comercio. Las leyes de Nuremberg, promulgadas el 15 de septiembre de 1935 durante el Congreso Anual del Partido Nazi en esa ciudad, representaron una ruptura cualitativa. La Ley de Ciudadanía del Reich estableció que solo quienes tuvieran sangre alemana o afín podían ser ciudadanos del Reich. Los judíos quedaron reducidos a súbditos del Estado. La Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemán prohibió los matrimonios y las relaciones sexuales entre judíos y no judíos, definiendo estas últimas como profanación racial. Por primera vez en la historia, no era la fe de una persona lo que determinaba su condición jurídica, sino el origen de sus abuelos. El resultado fue que decenas de miles de personas que no se identificaban como judías, católicos practicantes, protestantes, incluso sacerdotes y monjas, se encontraron de la noche a la mañana despojadas de su ciudadanía, clasificadas como judías según una definición racial que ni siquiera los propios científicos nazis podían fundamentar biológicamente. Porque, como quedó demostrado, no existía ningún marcador físico, ninguna característica genética detectable que distinguiera a un judío de un no judío. La definición racial del nazismo era, en la práctica, una definición religiosa aplicada 2 generaciones atrás. Hanne Hirsch Liebmann, nacida en noviembre de 1924 en la ciudad alemana de Karlsruhe, vivió este proceso desde adentro. Su padre, Max, era fotógrafo. Cuando murió en 1925, su madre ella continuó el estudio. En abril de 1933, nuestro estudio, como los demás negocios judíos en Karlsruhe, fue cubierto de letreros durante el boicot antisemita. «No compres a judíos», recordaría más tarde. El estudio permaneció abierto fabricando las fotografías obligatorias para los nuevos documentos de identidad marcados con la letra J que todos los judíos debían portar, hasta que el 31 de diciembre de 1938 todos los negocios judíos fueron forzados a cerrar. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 marcó el punto de no retorno. Conocida como la Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht, fue el primer pogrom masivo organizado por el Estado nazi en suelo alemán. Las SS, las SA y las juventudes hitlerianas destruyeron más de 250 sinagogas, incluyendo algunas de las más magníficas casas de culto judío de Europa, y miles de objetos rituales de valor histórico incalculable. Atacaron negocios, hogares y cementerios. Al menos 91 judíos fueron asesinados. Las órdenes del cuartel general de la Gestapo instruyeron a la policía alemana para que detuviera a unos 30.000 hombres judíos y los internara en campos de concentración. Centenares murieron en los días y semanas siguientes. Para agravar el insulto, el gobierno nazi culpó a los propios judíos del pogrom y les impuso una multa de 1.000 millones de Reichsmarks, el equivalente de $400 millones de 1938, para sufragar los daños. La lógica de esta escalada era transparente para quienes querían verla. Cada ola de violencia era seguida por una nueva ola de legislación, y cada nueva legislación normalizaba lo que antes había parecido inconcebible, preparando el terreno para el siguiente paso. Para fines de 1938, los judíos alemanes tenían los carnés de conducir revocados, los activos financieros congelados, prohibición de asistir a escuelas y universidades, cines, teatros e instalaciones deportivas. En muchas ciudades se les prohibía entrar a parques designados como zonas arias o sentarse en determinados bancos. Entre 1933 y 1939,
La política nazi obligó a emigrar a aproximadamente la mitad de la población judía de Alemania y a más de 2/3 de los judíos austríacos. Pero los que partían se encontraban con un mundo que no los quería. En julio de 1938, la conferencia de Evian, convocada por el presidente Franklin D. Roosevelt con la aparente intención de encontrar solución al problema de los refugiados judíos, reunió a 33 naciones en el balneario francés de Evian-les-Bains. Los representantes de todos ellos reconocieron la gravedad de la situación y uno tras otro ofrecieron excusas para no abrir sus puertas. Solo la República Dominicana ofreció ayuda concreta, aceptando la entrada de 100.000 judíos. El resto miró hacia otro lado. Adolf Hitler comentó con sarcasmo: «Solo espero que el otro mundo, que muestra tanta simpatía por estos criminales, sea al menos lo suficientemente generoso como para convertir esa simpatía en ayuda práctica». La negativa del mundo a acoger a los judíos le proporcionó al régimen nazi una justificación adicional para las medidas que vendría a continuación. El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi violó el pacto de no agresión con la Unión Soviética y lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia. Más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera en un amanecer que cambiaría para siempre el carácter de la guerra. Y con ellos, siguiendo los pasos del ejército, avanzaban 4 unidades especiales de las SS y la policía, los Einsatzgruppen, los grupos de operaciones móviles. Existían 4 de estos grupos, designados Einsatzgruppe A, B, C y D, que operaban en sectores geográficos distintos a lo largo del Frente del Este. El Einsatzgruppe A operaba en los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, junto al Grupo de Ejércitos Norte. El B operaba en Bielorrusia, junto al Grupo de Ejércitos Centro. El C actuaba en Ucrania Central, con el Grupo de Ejércitos Sur. El D cubría Ucrania Meridional y Crimea. Cada Einsatzgruppe estaba compuesto de varios Einsatzkommandos y Sonderkommandos más pequeños, con una fuerza total inicial de unos 3.000 hombres. Antes de que terminara la campaña oriental, serían reforzados hasta alcanzar unas 15.000 personas. La misión de los Einsatzgruppen estaba formulada en términos ideológicos: eliminar a los enemigos raciales y políticos del Reich en los territorios recién conquistados. Esto significaba, en la práctica, el asesinato de funcionarios comunistas, comisarios del ejército soviético, personas con discapacidad mental e intelectual y judíos. Pero la escala de la violencia fue expandiéndose con una rapidez que sorprendió incluso a algunos dentro de las propias SS. Inicialmente, los Einsatzgruppen ejecutaron principalmente a hombres judíos en edad de portar armas. Pero para finales de julio de 1941, después de que Himmler visitara personalmente el frente y aclarara sus expectativas, las órdenes se extendieron al exterminio de comunidades judías enteras, hombres, mujeres y niños, sin excepción de edad ni sexo. El modus operandi era siempre esencialmente el mismo. Las unidades llegaban a una ciudad o aldea, rodeaban el barrio judío y ordenaban a toda la población reunirse en una plaza o lugar designado. Les decían que serían reasentados. Se les ordenaba dejar los documentos de valor, la ropa, los objetos personales. Luego eran conducidos en columnas, a pie o en camiones, hasta los bordes de la ciudad, donde con frecuencia se habían excavado zanjas o existían barrancos naturales. Eran obligados a desnudarse y avanzar hasta el borde en grupos. Las ametralladoras hacían el resto. Al final del día, los cuerpos eran cubiertos con una fina capa de tierra, a veces tan delgada que la presión de la descomposición empujaba los cuerpos hacia la superficie días más tarde. Babi Yar, un barranco situado a las afueras de Kiev, en Ucrania, se convirtió en el símbolo más conocido de esta matanza. Los alemanes tomaron Kiev el 19 de septiembre de 1941. 10 días después, publicaron carteles en los que ordenaban a todos los judíos de la ciudad que se congregaran el 29 de septiembre en la calle Melnik, con ropa de abrigo y documentos de valor, supuestamente para ser trasladados. Quienes no obedecieran serían ejecutados. Familias enteras, desde los recién nacidos hasta los ancianos, siguieron las instrucciones sin sospechar lo que les esperaba. Fueron conducidos hacia el cementerio judío y hacia la entrada del barranco,
que estaba cercado con alambre de espino y custodiado por alemanes y policías auxiliares ucranianos. A medida que los judíos se aproximaban al borde, eran forzados a entregar sus objetos de valor, a quitarse toda la ropa y a avanzar hacia el precipicio en grupos de 10. Al llegar al borde, las SS y la policía los ametrallaban con armas automáticas. Al final del día, los cuerpos eran cubiertos con tierra. En 2 días de disparos, alemanes y sus auxiliares habían matado a más de 33.000 judíos. En los meses siguientes, miles más fueron asesinados en Babi Yar, incluyendo rom y prisioneros de guerra soviéticos. La cifra total de muertos en ese lugar se estima en 100.000 personas. El administrador civil alemán de la ciudad bielorrusa de Slutsk documentó uno de esos operativos y lo reportó a sus superiores con visible turbación. Por lo que respecta a la forma en que se llevó a cabo esta acción, es con el más profundo pesar que debo declarar que esto rayó en lo sádico, escribió. El pueblo judío, pero también los bielorrusos no judíos, fueron sacados de sus casas y reunidos con una brutalidad indescriptible por los funcionarios de la policía alemana y, en particular, por los partisanos lituanos. Se escuchaban disparos por toda la ciudad y los cuerpos de los judíos ejecutados se apilaban en las calles. Estos hombres de los Einsatzgruppen no eran en su mayoría fanáticos ideológicos de perfil bajo. Muchos de sus jefes tenían títulos universitarios, algunos eran doctores en Derecho y Ciencias. El Sturmbannführer Herbert Lange, que operaba en los territorios polacos anexionados, ya había acumulado experiencia matando pacientes de instituciones psiquiátricas mediante el uso de camionetas con escape redirigido hacia el habitáculo sellado. Esta tecnología, la cámara de gas móvil, se trasladaría pronto a una escala industrial. Pero durante el verano y el otoño de 1941, la solución era aún artesanal, cara en términos psicológicos para los ejecutores y extraordinariamente visible para las poblaciones locales. Los informes de los propios comandantes de los Einsatzgruppen que llegaban a Berlín contenían estadísticas rutinarias de exterminio. En agosto a noviembre de 1942, el informe número 51 de Himmler, que llegó a Hitler con una nota marginal confirmando que lo había leído, reportaba que en el sur de Rusia, Ucrania y el distrito de Bialystok habían sido ejecutados durante ese periodo 363.211 judíos, catalogados como bandidos y auxiliares de bandidos. No era una nota secreta entre espías. Era un informe estadístico de rutina, redactado en el lenguaje burocrático normal de las SS, presentado al líder máximo del Reich en formato de resumen ejecutivo. El problema con el método de los Einsatzgruppen, desde la perspectiva de los planificadores nazis, era múltiple. Primero, era lento. Matar a fusilazos en fosas abiertas, aunque era devastadoramente eficiente para estándares previos de masacre, resultaba insuficiente para la escala total del proyecto. 11 millones de personas en toda Europa. Segundo, era psicológicamente costoso para los ejecutores. Los propios comandantes de las SS reportaban casos de colapsos nerviosos, alcoholismo severo y otras debilidades entre sus hombres. Himmler asistió personalmente a una ejecución en masa en Minsk en agosto de 1941 y quedó visiblemente perturbado por el espectáculo, al punto de que encomendó a sus expertos encontrar métodos que fueran más humanos para los propios ejecutores. Tercero, era visible. Las masacres a cielo abierto no podían ocultarse a las poblaciones locales y tampoco podía impedirse que la información viajara. Por último, era geográficamente limitado. No podía exportarse a Europa occidental, donde las tradiciones democráticas y la presencia de medios de comunicación internacionales hacían imposible ese tipo de operativo. La solución a todos estos problemas sería la creación de lo que los archivos nazis denominaron eufemísticamente como centros de liquidación, los campos de exterminio. Antes de que existieran Auschwitz, Treblinka o Beujek, los nazis ya habían construido y operado una infraestructura secreta de asesinato masivo en suelo alemán. El programa Aktion T4, llamado así por la dirección de la oficina central Tiergartenstrasse 4 en Berlín, fue la primera campaña de exterminio sistemático de la historia nazi, y funcionó como el laboratorio de pruebas que haría posible todo lo que vino después. El programa fue autorizado personalmente por Hitler en una carta fechada retroactivamente en septiembre de 1939
la misma fecha del inicio de la guerra, con cuya cobertura fue lanzado, aunque la operación de hecho comenzó en el otoño de ese año. Su objetivo declarado era la eliminación de personas con discapacidades mentales y físicas, a quienes el vocabulario nazi clasificaba como vidas sin valor de ser vividas, Lebensunwürdiges Leben. Se ordenó a los médicos y directores de instituciones psiquiátricas de todo el Reich que rellenaran cuestionarios sobre sus pacientes. Los cuestionarios eran evaluados por comités de médicos que determinaban quiénes debían vivir y quiénes debían morir. El hombre elegido para dirigir las operaciones de asesinato era Christian Wirth, un funcionario policial de Stuttgart que se convertiría en una figura clave en los campos de exterminio de la Operación Reinhardt. Uno de sus supervisores, Viktor Brack, del Departamento de la Cancillería del Führer, era el arquitecto técnico del sistema. Las primeras ejecuciones, en enero de 1940, se realizaron con monóxido de carbono en una instalación de prueba ubicada en un antiguo hospital penal en Brandeburgo, Alemania. Se construyó una sala diseñada para parecerse a una ducha, con paredes de azulejos y alcachofas falsas en el techo, pero que en realidad estaba herméticamente sellada y equipada con conductos por los que se inyectaba gas mortal. Christian Wirth observó la primera ejecución del programa desde una ventana mientras 8 pacientes eran asesinados en la cámara de gas de Brandeburgo mediante monóxido de carbono. La eficiencia del método fue considerada satisfactoria. La cámara de gas de Brandeburgo entró en servicio regular y pronto se construyeron otras instalaciones similares en los sanatorios de Greifeneck en Württemberg, Hartheim en Austria, Sonnenstein en Sajonia, Bernburg y Hadamar. En total, 6 instalaciones de gasificación operaron en suelo del Reich. Para garantizar la discreción, los cadáveres eran inmediatamente incinerados en los crematoria adyacentes y las familias recibían notificaciones falsas indicando que sus parientes habían muerto de causas naturales. Pero el programa era tan grande, eventualmente eliminó a unas 70.000 personas solo en su primera fase, que resultó imposible mantenerlo completamente en secreto. Las comunidades cercanas a las instalaciones podían ver el humo negro de los hornos. Los vecinos sabían. El obispo de Münster, Clemens August von Galen, denunció públicamente el programa en agosto de 1941. La presión de la opinión pública alemana fue suficiente para que Hitler ordenara la suspensión formal de las operaciones de gas en el Reich ese mismo mes. Pero el programa no murió. Fue simplemente trasladado hacia el este, fuera del alcance de la opinión pública alemana. El personal técnico formado en el T4, los operadores de las cámaras de gas, los técnicos que construían las instalaciones, los médicos que supervisaban los procedimientos, fue reclutado para una nueva misión en Polonia. Sus conocimientos serían la base operativa de los campos de exterminio, y la tecnología que habían perfeccionado, el gas como método de asesinato en masa, las cámaras diseñadas para parecer instalaciones de higiene, los formularios y la burocracia del registro de la muerte, sería adaptada y aplicada a una escala incomparablemente mayor. Wirth y los suyos se llevaron consigo no solo la tecnología, sino también la lógica administrativa, la misma terminología eufemística, el mismo sistema de falsas notificaciones, la misma desconexión burocrática entre la orden y su ejecución. Alguien firmaba un papel, alguien construía un edificio, alguien operaba la maquinaria. Nadie, en la cadena administrativa, necesitaba enfrentarse al hecho completo. En las últimas semanas de noviembre de 1941, las camionetas de Herbert Lang comenzaron a recorrer los caminos secundarios del Warthegau, el territorio polaco anexionado al Reich con capital en Poznań, buscando una ubicación adecuada. Lange ya tenía experiencia. Entre el otoño de 1939 y el verano de 1941, su unidad especial, el Sonderkommando Lang, había operado desde Poznań matando pacientes psiquiátricos mediante el envenenamiento por monóxido de carbono en camionetas selladas. Había utilizado la misma tecnología contra judíos en pequeñas acciones experimentales en el Warthegau durante el otoño de 1941. Ahora se le había encargado una misión de dimensiones completamente distintas. El lugar elegido fue una mansión en la aldea de Chełmno nad Nerem, a unos 80 kilómetros al noroeste de Łódź,
rodeada de bosques densos y suficientemente alejada de los centros de población. A principios de diciembre de 1941, la unidad de Lang, reforzada y ampliada, se trasladó desde Poznań a Chełmno y comenzó las operaciones. Contaba inicialmente con 2 camionetas de gas, una tercera llegó durante el transcurso del mes, enviada desde Berlín. El mecanismo era brutal en su simplicidad. Las víctimas, en su mayoría judíos traídos del gueto de Łódź o de los pueblos del Warthegau, llegaban al patio de la mansión bajo la promesa de ser reasentados. Allí se les instruía para que se desnudaran y entregaran sus objetos de valor, so pretexto de una desinfección antes del transporte. Luego eran conducidos a través de un pasillo de madera que los llevaba al interior de una de las camionetas cerradas con capacidad para unas 50 personas. Cuando el vehículo estaba lleno, las puertas se sellaban herméticamente y el tubo de escape era reconectado para inyectar monóxido de carbono directamente al interior. La camioneta arrancaba y conducía durante unos 16 kilómetros hacia los bosques cercanos, donde los prisioneros que iban muriendo durante el trayecto eran descargados por judíos obligados a servir como sepultureros en las zanjas previamente excavadas. Estos sepultureros serían asesinados a su vez y reemplazados regularmente. Jakov Grozanowski, uno de los pocos miembros de estas cuadrillas que logró escapar y dar testimonio, describió lo que los guardias alemanes hacían cuando algún bebé o niño muy pequeño había sobrevivido al viaje por estar envuelto en ropa por su madre. Los guardias los agarraban y los estrellaban contra los árboles cercanos. El ritmo de las operaciones de Chełmno alcanzó hasta 1000 asesinatos diarios. Las 3 camionetas de gas podían cada una matar 50 personas simultáneamente en cada viaje. En total, durante la primera fase de sus operaciones, entre diciembre de 1941 y julio de 1944, Chełmno fue responsable de más de 360.000 muertes, la gran mayoría judíos, pero también unos 4.400 rom del gueto de Łódź. No se conoce ningún sobreviviente del proceso de gaseamiento. La pregunta de si la orden para iniciar las operaciones de Chełmno vino directamente de Berlín o surgió de iniciativas locales en el Warthegau ha sido objeto de debate histórico. Lo que los documentos establecen con claridad es que la estructura de poder local, el Gauleiter Arthur Greiser y el jefe de las SS y la policía Wilhelm Koppe, ambos figuras centrales de la administración del Warthegau, estaba completamente al tanto y era cómplice activa. Greiser, nacido en la provincia de Posen en 1897, era conocido por su despiadada determinación de hacer de su región el Gau modelo del dominio nazi. Koppe, nacido en Hildesheim en 1896, controlaba de facto la política de deportaciones en la provincia y tenía una relación privilegiada con Himmler. En julio de 1941, meses antes de que comenzaran las operaciones de Chełmno, el jefe del Servicio de Seguridad, SD, en Poznań, el SS Sturmbannführer Rolf Heinz Höppner, había enviado un memorando a Adolf Eichmann en la Oficina Central de Seguridad del Reich describiendo deliberaciones internas sobre qué hacer con los judíos del Warthegau, que no podían ser alimentados durante el invierno. Hay el peligro de que, este invierno, ya no se pueda alimentar a todos los judíos, escribió Höppner. Debe considerarse seriamente si la solución más humana no sería terminar con aquellos judíos incapaces de trabajar mediante algún tipo de preparación de acción rápida. Esto sería en cualquier caso más agradable que dejarlos morir de hambre. Höppner cerró su nota con una frase reveladora. Las cosas suenan en parte fantásticas, pero en mi opinión serían perfectamente implementables. Tenía razón. 4 meses después, Chełmno estaba operativo. El 29 de noviembre de 1941, Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, RSHA, y uno de los hombres más poderosos del aparato SS, envió una serie de invitaciones formales a funcionarios de alto rango de varios ministerios e instituciones del Estado y el partido. Los convocaba a una reunión de coordinación. La reunión estaba programada inicialmente para el 9 de diciembre de 1941, pero fue pospuesta cuando la noticia del ataque japonés a Pearl Harbor obligó a Hitler a convocar una sesión del Reichstag. La nueva fecha fue el 20 de enero de 1942.
El lugar, una villa a orillas del lago Wannsee, en el suburbio berlinés del mismo nombre. 15 hombres se sentaron alrededor de esa mesa. Representaban al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Cancillería del partido, a la Administración del Gobierno General de Polonia, a las SS y al partido en los territorios orientales ocupados. Más de la mitad tenían títulos de doctorado. Heydrich abrió la reunión recordando que el mariscal Göring le había encargado, el 31 de julio de 1941, la preparación de la solución global de la cuestión judía en el espacio de influencia alemán en Europa. Proceder a explicar lo avanzado de esa planificación. Heydrich entonces enumeró la población judía de cada país europeo, incluyendo naciones fuera de la esfera de influencia alemana directa. 4.000 judíos en Irlanda, 3.000 en Portugal, 8.000 en Suecia, 18.000 en Suiza. La mención de estos países neutrales tenía una implicación clara para quienes escuchaban. En algún momento futuro se esperaba presionar a esos gobiernos para que entregaran a sus poblaciones judías. En total, Heydrich estimaba que la solución final abarcaría a unos 11 millones de judíos europeos. El lenguaje utilizado en la reunión era deliberadamente eufemístico. Se hablaba de evacuación hacia el este, de laborar en construcción de carreteras, de reducción natural. Pero Adolf Eichmann, quien redactó las actas de la conferencia, admitió después, durante su juicio en Jerusalén en 1961, que la conversación había sido mucho más explícita. Los participantes habían hablado de matar, con palabras muy directas, totalmente incompatibles con el lenguaje jurídico. Al final de la reunión, los participantes se quedaron de pie bebiendo coñac, felicitándose mutuamente por una exitosa jornada de trabajo. Heydrich se sentó junto a la chimenea con Eichmann y con Heinrich Müller, jefe de la Gestapo. Eichmann recordaría más tarde que vio a Heydrich fumar y beber coñac, algo que no le había visto hacer en años. Lo que la conferencia de Wannsee no fue, según el consenso histórico, fue la reunión donde se tomó la decisión de exterminar a los judíos europeos. Esa decisión ya había sido tomada, de forma gradual y sin un decreto único identificable, en los meses anteriores. Lo que Wannsee coordinó fue la maquinaria logística. ¿Qué ministerio era responsable de qué aspecto, cómo se estructuraban las deportaciones, qué excepciones, si las había, se concederían a los judíos de sangre mixta o a los veteranos de guerra condecorados? Wannsee fue, en esencia, una reunión de gestión de proyecto. El proyecto era el Holocausto. 30 copias de las actas fueron distribuidas a distintos funcionarios tras la reunión. Heydrich anotó que, afortunadamente, se había establecido la línea básica en cuanto a la ejecución práctica de la solución final de la cuestión judía. Joseph Goebbels, al leer su copia, anotó en su diario: «La cuestión judía debe resolverse ahora a escala paneuropea». El 31 de enero de 1942, 11 días después de Wannsee, Eichmann emitió nuevas órdenes de deportación. Antes incluso de la conferencia de Wannsee, Heinrich Himmler se había reunido con Odilo Globoknik, el SS y jefe de policía en Lublin, y le había dado instrucciones orales para comenzar inmediatamente la construcción de un campo de exterminio en Bełżec. La orden precedió a Wannsee por 3 meses. La decisión de construir centros de asesinato masivo en el territorio del Gobierno General de Polonia no esperó a ninguna conferencia formal. Globoknik era un nazi austríaco. Su antisemitismo profundo le había valido una condena por el asesinato de un judío en 1933. Había sido nombrado jefe regional de Viena tras la Anschluss, pero en enero de 1939 fue degradado por especulación en divisas. Himmler, sin embargo, no lo perdió de vista y lo nombró para el cargo en Lublin en noviembre de 1939. En 1940, Globoknik había construido un pequeño imperio económico basado en trabajo esclavo judío y en julio de 1941 encargó la construcción de un enorme campo de trabajo en Majdanek. Para la acción Reinhard, nombre con el que se conocería la operación de exterminio en el gobierno general, en honor al propio Heydrich, asesinado en un atentado en mayo de 1942, Globoknik reclutó a un gran número de personas de la antigua Action T4
incluyendo al propio Christian Wirth. Continuaban siendo pagados por la sede del programa de eutanasia en la Cancillería del líder en Berlín, aunque obedecían órdenes de Globoknik. Casi todos los 20 o 30 SS empleados en cada uno de los campos que Globoknik fue estableciendo procedían de ese grupo de veteranos del T4. Bełżec. El primer campo operacional, la construcción del primero de los campos de la acción Reinhardt, comenzó el 1 de noviembre de 1941 en el emplazamiento de un antiguo campo de trabajo cerca del pueblo de Bełżec, en el este de Polonia, bajo la supervisión de un operativo de eutanasia que luego quedó como asistente de Wirth, cuando éste fue nombrado comandante del campo en diciembre de 1941. Se construyó un ramal ferroviario que conectaba directamente con la estación de Bełżec. Había casas para las SS, barracones para un pequeño número de prisioneros de larga duración, zapateros, sastres, carpinteros que trabajarían para las SS, y cuarteles para los auxiliares ucranianos reclutados de campos de prisioneros de guerra. Las cámaras de gas se construyeron en madera, herméticamente selladas, y equipadas con tuberías por las que se bombeaba gas de escape de motores de automóvil. Wirth eligió este sistema porque los cilindros de monóxido de carbono puro, usados en la Action T4, eran difíciles de obtener en grandes cantidades y podían despertar sospechas en las víctimas que los vieran. Para febrero de 1942, las instalaciones estaban listas. Fueron probadas en pequeños grupos de judíos. Luego, los propios trabajadores judíos que habían ayudado a construirlas fueron también gaseados. El 17 de marzo de 1942, los primeros deportados llegaron al campo y fueron gaseados de inmediato al llegar. En las 4 semanas siguientes, 75.000 judíos habían sido asesinados, incluyendo 30.000 de los 37.000 habitantes del gueto de Lublin y más de otras regiones del gobierno general. Franz Stangl, un oficial de las SS austríaco que luego jugó un papel central en la acción Reinhardt, describió lo que vio cuando visitó Bełżec en la primavera de 1942. Llegué en coche. Al llegar, primero se llegaba a la estación de ferrocarril de Bełżec, al lado izquierdo de la carretera. El campo estaba en el mismo lado, pero cuesta arriba. La oficina del comandante estaba a 200 metros, al otro lado de la carretera. Era un edificio de una sola planta. El olor, Dios mío, el olor, estaba en todas partes. Wirth no estaba en su oficina. Recuerdo que me llevaron a él. Estaba de pie en una colina junto a las fosas. Las fosas, estaban llenas. No puedo decirte, no cientos, miles de cadáveres. Una de las fosas había desbordado. Habían metido demasiados cadáveres y la putrefacción había avanzado demasiado rápido, de modo que el líquido de abajo había empujado los cuerpos de arriba hacia arriba y sobre el borde, y los cadáveres habían rodado por la colina. Las primeras cámaras de gas de Bełżec eran construcciones de madera de fabricación rudimentaria que se averiaban constantemente, dejando a los deportados esperando durante días sin comida ni agua. Muchos morían. Finalmente, en junio de 1942, incluso esto resultó intolerable para Wirth, quien detuvo temporalmente los transportes y demolió las cámaras de madera, reemplazándolas por una construcción de hormigón que contenía 6 cámaras de gas con capacidad total para 2.000 personas simultáneamente. La nueva instalación entró en funcionamiento a mediados de julio de 1942 y los transportes continuaron llegando hasta mediados de diciembre de ese año. Al final de 1942, unas 414.000 personas habían sido asesinadas en Bełżec. El total puede haber alcanzado 600.000. Solo 2 personas son conocidas como supervivientes de Bełżec. Sobibor, la segunda instalación. El segundo campo de la acción Reinhardt se construyó cerca del pueblo de Sobibor, en un área donde hasta ese momento solo existía un pequeño campo de trabajo para mujeres judías. La construcción comenzó en marzo de 1942, pero se retrasó, de modo que Wirth nombró a Franz Stangl como comandante del campo con la misión específica de terminar la construcción a tiempo. A mediados de mayo de 1942, las cámaras de gas estaban listas. Eran estructuras de ladrillo, cada una con capacidad para 100 personas, que eran asesinadas mediante gases de escape de motor inyectados desde el exterior.
El campo fue construido imitando el modelo de Beugeck, con áreas de administración y recepción cerca del ramal ferroviario y el área de exterminio a cierta distancia, fuera de la vista, accesible a través de un estrecho pasillo cercado de 150 metros de longitud, conocido por las SS como el tubo. Detrás del edificio de las cámaras de gas había fosas de enterramiento. Una pequeña vía de trolebús conectaba la vía del tren con las fosas para transportar los cuerpos de quienes habían muerto durante el viaje. Stangl dirigió el campo con eficiencia según su propio código. Elegantemente vestido, con una chaqueta blanca de montar, pantalones oscuros y botas de caña alta, llevaba habitualmente una fusta, aunque según su propio testimonio posterior, no la usaba personalmente. En Sobibor, dentro de los primeros 3 meses de funcionamiento, casi 100.000 judíos de Lublin, Austria, el protectorado de Bohemia y Moravia y del Altreich, Alemania de las fronteras pre-1938, habían sido asesinados. En total, casi 250.000 víctimas fueron eliminadas en Sobibor antes del cierre del campo. El calor del verano de 1942 provocó que las capas de cuerpos compactados enterrados en las fosas comenzaran a hincharse y a emerger a la superficie, como había ocurrido en Beugeck, causando un hedor terrible y atrayendo grandes cantidades de ratas y otros carroñeros. El suministro de agua del campo, extraída de pozos, comenzó a saber a rancio. Los pozos estaban siendo contaminados por la descomposición de los cadáveres. La administración del campo mandó construir una gran fosa, la llenó de madera y la encendió. Una excavadora mecánica fue traída para desenterrar los cadáveres, que eran colocados sobre rejillas encima de la fosa y cremados por un Sonderkommando judío cuyos miembros serían asesinados a su vez cuando terminaron el trabajo. El 14 de octubre de 1943, los prisioneros del Sonderkommando de Sobibor, entre los que había veteranos de guerra soviéticos endurecidos en combate, organizaron una rebelión. Atrajeron a la mayoría del personal de las SS del campo a los talleres bajo distintos pretextos y los mataron con dagas y hachas sin alertar a los guardias de las torres de vigilancia. Cortaron los cables telefónicos y el suministro eléctrico del campo. Cuando intentaron abrirse paso hacia la puerta principal, los guardias ucranianos abrieron fuego con armas automáticas y muchos murieron. Otros lograron atravesar la valla perimetral. Algunos cayeron en el campo de minas exterior, pero más de 300 de un total de 600 internos lograron escapar del campo. Unos 100 de los fugitivos fueron recapturados y fusilados casi de inmediato. El resto logró eludir la captura y algunos eventualmente encontraron el camino hacia unidades partisanas. Poco después llegó un nuevo contingente de prisioneros judíos para desmantelar el campo. Los edificios fueron demolidos, se plantaron árboles, se construyó una granja, y cuando el trabajo terminó, los judíos fueron obligados a tenderse sobre las parillas de cremación y fueron fusilados uno por uno. Después de diciembre de 1943 no quedaba nadie en el campo y todos los vestigios evidentes habían desaparecido. Treblinka, la más mortífera. El tercero de los campos de la acción Reinhardt fue emplazado en Treblinka, al noreste de Varsovia, en una remota zona boscosa al final de un ramal de vía única que llevaba a una antigua cantera desde la estación de Maukinia, en la principal línea ferroviaria de Varsovia a Białystok. En primavera de 1941, los ocupantes alemanes habían abierto allí un campo de trabajo para extraer materiales para fortifications en la frontera soviético-alemana en Polonia. Un año después, las SS seleccionaron ese lugar para un nuevo campo de exterminio. La construcción comenzó a principios de junio de 1942, supervisada por Richard Tomala, el mismo oficial de las SS que había construido Sobibor. El sistema de Treblinka seguía el patrón establecido en los otros campos de la acción Reinhardt, pero con refinamientos basados en la experiencia acumulada. Había un ramal ferroviario y una estación, desde la que los judíos que llegaban eran conducidos a una sala de desnudarse cerca del gueto, donde vivían los prisioneros de larga duración. Una vez allí, los judíos desnudos eran rápidamente conducidos a través de un estrecho callejón cercado, denominado por las SS el Camino al Cielo, Himmelstrasse, hacia un gran edificio de ladrillo cuidadosamente oculto en el campo superior. Este edificio albergaba 3 cámaras de gas, en las que las víctimas eran impulsadas a gritos e insultos.
para ser asesinadas por los humos de motores diésel bombeados a través de un sistema de tuberías. Detrás del edificio había un conjunto de zanjas, cada una de 50 metros de largo, 25 metros de ancho y 10 metros de profundidad, excavadas con una excavadora mecánica. Los sonderkomandos empujaban los cuerpos en pequeños vagones a lo largo de un ferrocarril de vía estrecha y los volcaban en las zanjas, que eran cubiertas de tierra cuando estaban llenas. Como en Sobibor, los judíos que llegaban eran informados de que habían venido a un campo de tránsito y que recibirían ropa limpia y sus objetos de valor guardados en custodia después de pasar por una ducha de desinfección. Inicialmente, llegaban unos 5.000 judíos o más cada día, pero a mediados de agosto de 1942, el ritmo de las matanzas se aceleró y, a finales de ese mes, 312.000 judíos, no solo de Varsovia, sino también de Radom y Lublin, habían sido gaseados en Treblinka. Apenas 2 meses habían transcurrido desde los primeros gaseamientos en el campo el 23 de julio de 1942. El primer comandante del campo, Irmfried Eberl, era un médico austríaco que había trabajado en la Aktion T4. Había declarado ambiciosamente que su objetivo era superar en número de matanzas a cualquier otro campo. Pero los trenes llegaban sin ventilación y sin agua ni saneamiento, y miles morían en el trayecto en el calor del verano. La presión de los números era tal que se abandonó toda pretensión de orden. Oskar Berger, quien llegó en un transporte el 22 de agosto de 1942, describió cientos de cuerpos tirados por todos lados en el andén, montones de bultos, ropa, maletas, todo mezclado junto. Soldados de las SS, alemanes y ucranianos estaban en los techos de los barracones disparando indiscriminadamente a la multitud. Hombres, mujeres y niños caían sangrando. El aire estaba lleno de gritos y llantos. Los supervivientes eran conducidos hasta las cámaras de gas por hombres de las SS que los golpeaban con látigos y barras de hierro. Para que sus gritos no fueran escuchados por quienes esperaban abajo, las SS instalaron una pequeña orquesta que tocaba canciones populares de Europa Central. Las cámaras de gas frecuentemente se averiaban, a veces cuando las víctimas ya estaban adentro, donde eran forzadas a esperar horas hasta que se completaban las reparaciones. Los trenes recién llegados eran dejados horas e incluso días en el calor del verano. Muchos de los que estaban adentro morían de sed, golpe de calor o asfixia antes de que las puertas se abrieran. Las zanjas se llenaron rápidamente y otras nuevas no podían ser excavadas con suficiente rapidez, de modo que pronto había cuerpos sin enterrar por todas partes. Globoknik y Wirth visitaron el campo sin previo aviso y cesaron a Eberl de inmediato. Wirth había sido nombrado inspector general de los 3 campos de exterminio en agosto de 1942, con la misión de racionalizar las operaciones de exterminio. En sustitución de Eberl, nombró a Franz Stangl, el comandante de Sobibor, a principios de septiembre. A su llegada, Stangl estableció lo que él consideraba un régimen ordenado. Neatamente vestido de blanco, llevaba habitualmente una fusta. Mandó construir una estación de ferrocarril falsa, completa con horarios, taquillas y un reloj de estación, aunque las manecillas estaban pintadas y nunca se movían. Estableció jardines, construyó nuevos barracones y montó nuevas cocinas, todo para engañar a las víctimas que llegaban haciéndoles creer que estaban en un campo de tránsito. Stangl contemplaba desde un punto ventajoso entre los campamentos inferior y superior cómo los prisioneros desnudos eran conducidos brutalmente por el camino al cielo, pensando en ellos, como confesaría más tarde, como carga más que como seres humanos. De vez en cuando, Stangl se iba a casa de permiso para visitar a su esposa y sus hijos. Nunca le dijo a su esposa qué trabajo hacía. Ella creía que estaba empleado únicamente en obras de construcción. A finales de julio de 1943, después de 4 meses de trabajo, la tarea de exhumar e incinerar unos 700.000 cadáveres que habían sido enterrados crudamente en fosas masivas estaba casi completa. Cada vez llegaban menos transportes. Los propios trabajadores se daban cuenta de que serían los siguientes en las cámaras de gas. El 2 de agosto de 1943, los prisioneros incendiaron parte del campo, se hicieron con armas y permitieron que casi la mitad de los 850 internos del campo atravesara la valla perimetral y escapara. Stangl llamó refuerzos desde el exterior.
Los combatientes judíos no habían podido hacerse con muchas armas ni reunir mucha munición, y 350 o 400 fueron abatidos por los guardias de las SS mejor armados. Solo la sólida construcción de ladrillo que contenía las cámaras de gas sobrevivió intacta al incendio. El sitio de Treblinka fue posteriormente demolido, la tierra cubierta de hierba y plantada con flores y árboles, y los ladrillos de las cámaras de gas utilizados para construir una pequeña granja. Según un informe enviado a Eichmann el 11 de enero de 1943 e interceptado por los servicios de monitoreo británicos, el número de judíos asesinados en los campos de la acción Reinhardt a finales del año anterior totalizaba casi 1,25 millones. Un registro más completo, preparado por Richard Korher, el inspector de estadísticas de Himmler, el 23 de marzo de 1943, cifraba en 1.873.539 el número de judíos evacuados o canalizados a través de los campos en el este, aunque esta cifra incluía también matanzas fuera de los campos Reinhardt. Las estimaciones modernas sitúan el total de muertos en Bełżec, Sobibór y Treblinka en torno a 1.700.000 personas. Una máquina de exterminio no puede funcionar sola. Necesita piezas, necesita suministros, necesita personal, necesita financiación y necesita un sistema de contabilidad. Cada campo de la acción Reinhardt era operado por un pequeño grupo de entre 20 y 30 oficiales o suboficiales de las SS. Todos ellos veteranos del programa T4, auxiliados por aproximadamente 100 voluntarios ucranianos, los llamados traunikis, reclutados de campos de prisioneros de guerra y entrenados brevemente antes de ser asignados a los campos. Esta inusual estructura organizativa, casi exclusivamente compuesta de oficiales, sin ningún soldado raso de las SS, distinguía a los campos de la acción Reinhardt de las instalaciones SS ordinarias. El proceso desde la llegada de un convoy hasta la eliminación de los cuerpos estaba completamente estandarizado y asignado a grupos específicos de trabajadores forzados judíos, los Sonderkommandos. Un grupo sacaba a las víctimas de los trenes, otro las conducía a las salas de desnudarse, otro recogía los objetos de valor, otro cortaba el cabello de las mujeres, que se enviaba a fábricas para rellenar colchones y elaborar material de aislamiento, y clasificaba la ropa. Otro empujaba los cuerpos de las cámaras de gas hacia las zanjas o los hornos. Cada pocos meses o pocas semanas, dependiendo del campo, los propios miembros del Sonderkommando eran liquidados y sustituidos por nuevos llegados. El pelo cortado a las víctimas era enviado a Alemania para ser utilizado por la industria. El oro extraído de las obturaciones dentales de los muertos se enviaba junto con las joyas más valiosas a una central de clasificación en Berlín, donde los metales preciosos eran fundidos en barras para el Reichsbank y la joyería se cambiaba en países ocupados o neutrales por diamantes industriales necesarios para las fábricas de armamentos alemanas. Los muebles y pertenencias dejadas por los judíos, ropa, vajilla, alfombras y mucho más, eran confiscados por la oficina de Rosenberg y subastados en Alemania. Un informe de la Oficina Económico-Administrativa de las SS estimó el valor total de los bienes judíos confiscados en la acción Reinhardt hasta el 15 de diciembre de 1943 en casi 180 millones de Reichsmarks. La maquinaria ferroviaria era indispensable. Sin los ferrocarriles, el exterminio a escala continental era imposible. El Reich utilizó tanto vagones de carga como de pasajeros para las deportaciones, duplicando el número de personas que podían caber en cada vagón para maximizar la eficiencia de cada viaje. Los transportes rodaban con tanta frecuencia como era posible. Las SS no informaban a los judíos a dónde iban, cuánto duraría el viaje ni qué les esperaba a su llegada. No se proporcionaba comida ni agua, incluso cuando los trenes tenían que esperar días en vías secundarias esperando que pasaran otros trenes. Las personas selladas en vagones de carga sufrían un calor intenso en verano y temperaturas de congelación en invierno. Aparte de un cubo, no había ninguna provisión para necesidades sanitarias. Privados de comida y agua, muchos deportados morían antes de que los trenes llegaran a sus destinos. Los guardias armados que acompañaban a los trenes disparaban a quien intentaba escapar. Entre el otoño de 1941 y el otoño de 1944,
Las autoridades alemanas transportaron en tren a millones de personas hacia los lugares de exterminio en Polonia y la Unión Soviética ocupadas. Después de la guerra, a pesar de la complicidad de cientos de ferroviarios, ningún funcionario de transporte alemán fue condenado por crímenes nazis. El personal administrativo, los abogados que gestionaban la arianización de propiedades judías, los contables que registraban los bienes confiscados, los ingenieros que diseñaban las cámaras de gas, los industriales que se beneficiaban del trabajo forzado en los campos de concentración, los constructores que suministraban el Zyklon B, operaba mediante lo que podría llamarse, de forma siniestra, el sistema de la línea de ensamblaje. Cada persona hacía su parte dentro de un aparato burocrático que le permitía mantenerse desconectada de las consecuencias totales de sus acciones. Nadie era responsable de la totalidad. Alguien firmaba el contrato de suministro de gas. Alguien más conducía el camión que lo entregaba. Alguien más almacenaba el gas en el depósito. Alguien más lo usaba. El resultado final, el asesinato en masa, era la suma de acciones individualmente banales. La firma Topf und Söhne de Erfurt diseñó, patentó y suministró los hornos crematorios para Auschwitz. El ingeniero Kurt Prüfer viajó personalmente al campo en múltiples ocasiones para supervisar la construcción, las pruebas y el funcionamiento inicial de los hornos. Introdujo numerosas pequeñas innovaciones técnicas, incluyendo la instalación de calefacción en el crematorio 2 para acelerar la disolución del Zyklon B en los fríos días de invierno. Sus planos sobrevivieron y han proporcionado a los historiadores una valiosa evidencia documental del modus operandi del crematorio. La Deutsche Reichsbahn, los ferrocarriles estatales alemanes, facturaba las deportaciones a tarifas de grupos con descuento, calculadas sobre la base del número de pasajeros. La tarifa de grupo aplicada al transporte de los judíos hacia la muerte era exactamente la misma que se cobraba por los excursionistas escolares. Si la acción Reinhardt representó la primera fase del exterminio masivo, dirigida principalmente a los judíos polacos del gobierno general, Auschwitz representó su culminación, el campo diseñado para procesar a los judíos del resto de Europa ocupada, desde Francia hasta Grecia, desde los Países Bajos hasta Hungría. El campo de Auschwitz fue establecido en abril de 1940 en un antiguo centro de recogida de trabajadores migratorios cerca de la ciudad de Oswiecim, Auschwitz en alemán, ahora parte del Reich. Fue construido para albergar a prisioneros políticos polacos. El 4 de mayo de 1940, el excombatiente de los Freikorps y oficial de campo en Dachau y Sachsenhausen, Rudolf Höss, fue nombrado comandante. En noviembre de 1940, Himmler informó a Höss de que Auschwitz se convertiría en una estación de investigación agrícola para los territorios del este. Pero el campo crecería exponencialmente en otra dirección. El 26 de septiembre de 1941, Himmler ordenó la construcción de un enorme nuevo campo en Birkenau, Brzezinka, a 2 kilómetros del campo principal de Auschwitz, para albergar prisioneros de guerra soviéticos y utilizarlos en proyectos de mano de obra. Hasta 200.000 habían de ser encarcelados allí según sus planes. El descubrimiento que transformaría Auschwitz en la mayor instalación de asesinato en masa de la historia fue un accidente de laboratorio. En julio de 1941, un equipo de prisioneros y sus guardias de las SS estaba desinfectando ropa y ropa de cama con el pesticida químico conocido como Zyklon B, cuyo componente principal era el ácido cianhídrico, ácido prúsico, cuando observaron que un gato que entró en la habitación fue muerto rápidamente por el gas. Uno de los guardias especuló con que el producto químico podría ser útil para matar personas también. La idea había sido considerada brevemente por el equipo T4 en 1939, pero rechazada como impracticable. El equipo directivo del campo la retomó ahora. A principios de septiembre de 1941, fue probada con unos 600 prisioneros de guerra soviéticos que habían sido clasificados el mes anterior por una comisión de la Gestapo como comunistas fanáticos, junto con 250 enfermos del campo. Fueron llevados al sótano del bloque 11 del campo principal y gaseados.
Hoss recordaría más tarde haber observado el proceso. Los hombres fueron hacinados en la sala, las puertas selladas. Luego el Zyklon B en polvo fue sacudido a través de agujeros en el techo. El calor generado por los cuerpos amontonados en la cámara lo convirtió rápidamente en un gas mortal. Durante un poco de tiempo, recordó, se podía escuchar un zumbido. Cuando se arrojó el polvo, hubo gritos de gas, luego un gran bramido, y los prisioneros atrapados se lanzaron contra las dos puertas. Pero las puertas aguantaron. Todos los prisioneros murieron. En la siguiente visita de Eichmann al campo, se acordó utilizar el gas de forma sistemática. Pronto había 2 cámaras de gas provisionales listas para operar en Auschwitz-Birkenau, en edificios conocidos como Búnker 1 y Búnker 2, la Casa Roja y la Casa Blanca. Mataron a sus primeras víctimas el 20 de marzo de 1942. A lo largo de 1942 y 1943, las instalaciones de gaseamiento en Auschwitz-Birkenau fueron ampliadas y perfeccionadas. Se construyeron 4 crematoria, cada uno equipado con cámaras de gas subterráneas, diseñadas en el patrón habitual para parecer duchas, y selladas con puertas herméticas con mirillas. Los judíos seleccionados para ser asesinados eran conducidos a una sala de desnudarse y se les decía que iban a pasar por una ducha desinfectante. Hombres de los Sonderkommandos de prisioneros judíos conversaban con las víctimas e intentaban tranquilizarlas. A quienes se resistían a desnudarse se les ayudaba y a quienes comenzaban a gritar se les sacaba y se les disparaba en la nuca. Muchos no se dejaban engañar. Las madres a veces intentaban esconder a sus bebés entre los montones de ropa. Una vez que las víctimas habían sido conducidas a la cámara de gas, los hombres de las SS situados en el techo de hormigón armado bajaban los recipientes de perdigones de Zyklon B a través de 4 aberturas en columnas de malla metálica que permitían que los perdigones se disolvieran en gas mortal en cuanto el calor corporal de las víctimas había calentado el aire. Después de unos 20 minutos, se volvían a retirar los recipientes para eliminar la posibilidad de que escapara más gas, mientras la cámara se ventilaba y un Sonderkommando de prisioneros judíos arrastraba los cadáveres a otra sala. Sacaban las obturaciones de oro y los empastes, cortaban el cabello de las mujeres, quitaban los anillos de oro, las gafas, las prótesis y otros objetos, y metían los cuerpos en ascensores que los subían a la sala del crematorio en la planta baja, donde eran introducidos en los hornos crematorios y reducidos a cenizas. Los huesos restantes eran molidos y las cenizas utilizadas como fertilizante o arrojadas en los bosques y arroyos cercanos. Las instalaciones diseñadas y suministradas por la empresa Topf und Söhne de Erfurt fueron patentadas para uso futuro por su inventor, el ingeniero Kurt Prüfer, que viajó a Auschwitz en numerosas ocasiones para supervisar su construcción, pruebas y funcionamiento inicial. Sus planos han sobrevivido y han proporcionado a los historiadores importantes pruebas documentales. Sin embargo, los diseños de Prüfer no resistieron la prueba del uso constante. Muy pronto, el número de cadáveres resultó demasiado grande para que los hornos crematorios los manejaran. El revestimiento de ladrillos empezó a resquebrajarse y los hornos quedaban dañados por el sobrecalentamiento. Antes de la construcción de las nuevas instalaciones, la mayoría de los cadáveres habían sido enterrados en el suelo, pero a partir de septiembre de 1942, las SS comenzaron a desenterrarlos por cuadrillas de prisioneros del Sonderkommando y los quemaban sobre rejillas de metal tendidas sobre zanjas, del mismo modo que se hacía en los campos de la Acción Reinhardt. Al llegar al campo, los supervivientes de los convoyes eran bruscamente sacados de los trenes por guardias de las SS y auxiliares con perros y látigos, gritándoles: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rápido! ¡Rápido! Eran obligados a hacer cola para una selección. Las selecciones eran realizadas por médicos de las SS, que hacían unas pocas preguntas a los recién llegados y les hacían un examen médico superficial. Los menores de 16 años, las madres con niños, los enfermos, los ancianos y los débiles eran dirigidos a la izquierda, cargados en camiones y llevados directamente a las cámaras de gas, después de que se les dijera que iban a ser desinfectados allí.
Las personas que parecían física y laboralmente capaces eran conducidas al campo como trabajadores forzados. Höss recordaría más tarde, sin el más mínimo rastro de autoconsciencia. Tenía que ver todo. Tenía que vigilar hora tras hora, de día y de noche, la extracción y quema de los cuerpos, la extracción de los dientes, el corte de los cabellos, todo el lúgubre e interminable asunto. Tenía que mirar por la mirilla de las cámaras de gas y observar el propio proceso de muerte, porque los médicos querían que lo viera. Sus subordinados le preguntaban con frecuencia si era necesario destruir a cientos de miles de mujeres y niños. Höss les respondía que este exterminio del judaísmo tenía que ser para que Alemania y su posteridad fueran liberadas para siempre de sus implacables adversarios. En total, a lo largo del periodo de existencia del campo, al menos 1,1 millones y posiblemente hasta 1,5 millones de personas fueron asesinadas en Auschwitz. El 90% de ellas, probablemente unos 960.000, eran judíos. Entre ellos había 300.000 judíos de Polonia, 69.000 de Francia, 60.000 de los Países Bajos, 55.000 de Grecia, 46.000 de Checoslovaquia, 27.000 de Eslovaquia, 25.000 de Bélgica, 23.000 de Alemania, 10.000 de Croacia, 6.000 de Italia y alrededor de 394.000 judíos húngaros enviados a las cámaras de gas en una última ola masiva en 1944. Más de 70.000 polacos no judíos fueron asesinados, así como 21.000 rom, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos y hasta 15.000 personas de diversas nacionalidades, principalmente de Europa del Este. Entre los campos de la acción Reinhardt y las cámaras de gas de Auschwitz, existía una fase intermedia que los historiadores han llamado la antecámara, los guetos. Para el verano de 1942, más de 400 guetos de distintos tamaños habían sido establecidos en toda la Europa oriental ocupada por Alemania. En ellos vivían confinados más de 2 millones de judíos, y en los guetos de Varsovia y Łódź también más de 8.000 rom. El gueto de Varsovia era el más grande. En su apogeo albergó a más de 450.000 personas confinadas en una zona de apenas 3,3 kilómetros cuadrados, rodeada por muros de ladrillo de 3 metros de altura. La densidad era de más de 137.000 personas por kilómetro cuadrado, una de las mayores de la historia. Las raciones alimenticias oficiales asignadas a los judíos equivalían a unas 180 calorías diarias por persona, cuando el mínimo necesario para sobrevivir es de unas 2.000. El contrabando de comida a través de los muros era castigado con la muerte, pero era la única forma de subsistencia real. Niños que habían aprendido a escurrirse por las grietas de los muros se convirtieron en los principales proveedores de alimentos de familias enteras. Adam Cherniakov, el anciano judío del gueto de Varsovia, presidente del Consejo Judío, intentó desesperadamente mantener la ilusión de normalidad, organizando actividades para los niños y negociando con las autoridades alemanas. El 19 de noviembre de 1941 anotó en su diario: en los albergues de asistencia pública, las madres esconden a los niños muertos bajo las camas durante 8 días para poder percibir una ración de comida mayor. El 21 de julio de 1942, las SS comenzaron a arrestar a miembros del Consejo Judío en su presencia para tomarlos como rehenes que garantizaran la colaboración del resto. A la mañana siguiente, el especialista de deportaciones de las SS regionales, Hermann Höfle, convocó a Cherniakov y le informó de que todos los judíos serían deportados en consignaciones de 6.000 al día a partir de ese momento. Cherniakov tenía preparada una tableta de cianuro para usarla si recibía órdenes que no podía conciliar con su conciencia. Uno de los oficiales de las SS le había dicho que los niños estaban incluidos y Cherniakov no podía acceder a entregarlos para ser asesinados. «Soy impotente», escribió en una carta final. «Mi corazón tiembla de dolor y compasión. Ya no puedo soportar todo esto. Mi acto mostrará a todos lo que hay que hacer». Negándose a firmar la orden de deportación, se tragó la tableta y murió al instante. Entre el 23 de julio y el 12 de septiembre de 1942, más de 253.000 habitantes del gueto de Varsovia fueron llevados a Treblinka y gaseados. Solo en la última semana de julio de 1942, 30.000 judíos fueron transportados para el exterminio masivo.
El gueto de Varsovia, que en su momento llegó a tener casi medio millón de habitantes, quedó reducido a 36.000 personas en noviembre de 1942, todas en algún esquema de trabajo. Pocos dudaban ya de lo que les esperaba. La resistencia armada germinó en los guetos. En Varsovia, el 18 de enero de 1943, insurrectos atacaron a los guardias alemanes que acompañaban a una columna de deportación y los deportados escaparon. Himmler consideró entonces el gueto una amenaza a la seguridad y ordenó su liquidación final el 16 de febrero de 1943. Pero el asalto dio a conocer ampliamente el movimiento de resistencia entre la población judía restante de Varsovia, que comenzó a reunir provisiones y prepararse para un levantamiento. Cuando las SS irrumpieron para comenzar el último gran rastreo el 19 de abril de 1943, fueron recibidas a tiros en varios puntos y tuvieron que abrirse paso en una serie de encarnizados combates callejeros. El oficial de las SS encargado de sofocar la revuelta, Jürgen Stroop, describió así la operación. Decidí, por tanto, llevar a cabo la aniquilación total del barrio residencial judío, incendiando todos los bloques de viviendas, incluidos los pertenecientes a las fábricas de armamento. Los judíos casi siempre salían entonces de sus escondrijos y búnkeres. No raramente los judíos se quedaban en las casas en llamas, hasta que por el calor y por miedo a ser quemados vivos, decidían saltar desde los pisos superiores, arrojando primero colchones y otros objetos tapizados de las casas en llamas a la calle. Con los huesos rotos, todavía intentaban arrastrarse por la calle hacia los bloques de viviendas que aún no estaban en llamas o solo parcialmente en llamas. El 16 de mayo de 1943, Stroop anunció el fin de la acción volando la sinagoga principal. La lucha había durado 27 días. Aproximadamente 7.000 judíos habían sido aniquilados en los combates callejeros y hasta 6.000 más en los edificios incendiados o volados. El resto de los habitantes del gueto fueron enviados a Treblinka. A medida que la marea de la guerra giraba en contra de Alemania, con la derrota catastrófica en Stalingrado en enero de 1943 y la derrota en la batalla de Kursk en julio de ese año, las SS comenzaron a tomar medidas para ocultar las pruebas de los crímenes que habían cometido. El reto era formidable. Los campos de la acción Reinhardt tenían que ser desmantelados. Millones de cuerpos inhumados en zanjas y fosas comunes en el este tenían que ser exhumados y quemados. Los registros tenían que ser destruidos, y todo ello debía hacerse en secreto, utilizando el trabajo forzado de aquellos a quienes pronto también habría que matar. Paul Blobel, un comandante de las SS que había dirigido el Sonderkommando 4 a responsable de la masacre de Babi Yar, fue encargado de la operación de encubrimiento conocida como Action 1005. Desde 1942, pequeños destacamentos de prisioneros, llamados comandos de cadáveres, fueron forzados a exhumar cuerpos parcialmente descompuestos y quemarlos en piras al aire libre construidas sobre rieles de ferrocarril. En Babi Yar se estimó que los trabajadores quemaron unos 100.000 cuerpos. En Chełmno, las cremaciones comenzaron en diciembre de 1942. En Bełżec, en la primavera de 1943. En Treblinka, en abril de 1943. Después de que el trabajo estaba terminado, las SS y la policía asesinaban a los prisioneros que habían sido forzados a realizar las tareas macabras. Los campos de la acción Reinhardt fueron desmantelados en 1943. Bełżec, que había cesado operaciones en diciembre de 1942, fue desmantelado en primavera. Treblinka, donde la revuelta de prisioneros en agosto de 1943 detuvo efectivamente las operaciones, fue cerrado en otoño. Sobibor, donde las operaciones como centro de exterminio terminaron con la revuelta de prisioneros en octubre de 1943, fue cerrado a finales de año. Los sitios donde habían estado Bełżec y Treblinka fueron arados, renovados paisajísticamente y camuflados como pequeñas granjas. Después de que las instalaciones de gasificación fueron retiradas en Sobibor, el campo sirvió por un tiempo como depósito de municiones para las Waffen-SS. En Auschwitz, las SS continuaron matando a quienes llegaban hasta noviembre de 1944,
cuando, por orden de Himmler, las SS destruyeron el aparato de exterminio al aproximarse las fuerzas soviéticas. En los últimos días de enero de 1945, con el Ejército Rojo a menos de 50 kilómetros, las SS organizaron a los prisioneros supervivientes en columnas y los pusieron en marcha hacia el oeste, bajo un frío de varios grados bajo cero, sin comida adecuada, agua ni descanso. Cualquier prisionero que no pudiera mantener el ritmo era fusilado en el acto. Estas evacuaciones pasaron a la historia como marchas de la muerte. Los prisioneros recorrieron cientos de kilómetros en un invierno de 1944 a 1945 que se caracterizó por su excepcional dureza. Las marchas de la muerte más grandes tuvieron lugar mientras el ejército soviético liberaba Polonia, conduciendo a decenas de miles de personas en dirección opuesta. Las fuerzas soviéticas llegaron a las puertas de Auschwitz-Birkenau el 27 de enero de 1945. Encontraron a unos 7.000 prisioneros supervivientes, la mayoría demasiado enfermos para haber sido incluidos en las marchas de la muerte. Encontraron también las ruinas de las cámaras de gas y los crematoria, que las SS habían dinamitado en los días anteriores. Y encontraron los almacenes, toneladas de ropa, cientos de miles de pares de zapatos, enormes cantidades de pelo humano. Dentro de las pocas semanas siguientes a la liberación, la mitad de los 7.000 supervivientes encontrados con vida habían muerto. Sus cuerpos, devastados por meses o años de desnutrición, no pudieron resistir. En Bergen-Belsen, liberado por tropas británicas el 15 de abril de 1945, cientos de prisioneros morían cada día durante las 3 primeras semanas después de la liberación. En el primer mes posterior a la liberación, 13.000 de los aproximadamente 50.000 supervivientes del campo murieron. El olor a muerte era tan denso que los soldados británicos que entraron al campo debieron taparse la cara. Incluso en los emplazamientos de los centros de exterminio ya desmantelados, la evidencia forense, cenizas enterradas y fragmentos de huesos, atestiguaba los crímenes cometidos allí. La guerra terminó en Europa con la rendición incondicional de las fuerzas armadas alemanas a los aliados occidentales el 7 de mayo de 1945 y a los soviéticos el 9 de mayo. El 30 de abril de 1945, mientras las fuerzas soviéticas se acercaban a su búnker de mando en el centro de Berlín, Adolf Hitler se suicidó. Los juicios de Nuremberg comenzaron en noviembre de 1945. Algunos de los principales responsables, incluyendo a Rudolf Höss, devuelto a Polonia para ser juzgado y ejecutado en Auschwitz, el 16 de abril de 1947, cerca de la casa donde vivió con su familia mientras dirigía el campo, recibieron condenas. Otros huyeron y nunca fueron juzgados. Adolf Eichmann escapó a Argentina, donde vivió bajo la identidad falsa de Ricardo Clement hasta que fue capturado por el Mossad israelí en Buenos Aires el 11 de mayo de 1960. Fue trasladado a Israel, juzgado públicamente en Jerusalén y ejecutado el 31 de mayo de 1962. Su juicio fue uno de los primeros momentos en que el mundo oyó sistemáticamente el testimonio de los supervivientes. Franz Stangl, el comandante Sobibor y Treblinka, huyó también a Brasil. Fue localizado, extraditado a Alemania Occidental y juzgado en Düsseldorf. En 1970 fue condenado a cadena perpetua. Murió de un ataque al corazón en su celda el 28 de junio de 1971, 19 horas después de conceder su última entrevista, en la que dijo: «Mi conciencia está tranquila, hice mi deber». Lo que destruyeron los 12 años de dominio nazi, vidas humanas, cultura, historia, comunidad y memoria colectiva, no podía reconstruirse ni repararse. Las comunidades judías del centro y el este de Europa desaparecieron, cultural y físicamente, salvo por los restos en Hungría y Rumanía y pequeños grupos de supervivientes en otros lugares de la región. El judaísmo europeo había contribuido durante un milenio a la vida intelectual, cultural, científica y artística del continente. Lo que se perdió no se recuperó. Lo que la historia de esta máquina de exterminio nos enseña no es únicamente una lección sobre el nazismo. Es una lección sobre cómo los seres humanos son capaces de construir sistemas que distribuyen la responsabilidad moral hasta que ésta desaparece en la suma de acciones individual y banales.
sobre cómo la ideología puede transformar la categoría del otro en la categoría del peligro, y el peligro en la categoría de problema a resolver, sobre cómo la burocracia puede racionalizar lo irracional, sobre cómo el silencio cómplice de los bystanders puede ser al final tan determinante como la acción de los perpetradores. La maquinaria existió, funcionó con precisión germánica durante años, y sus engranajes no eran monstruos, eran personas.